Cerebra, él es su esposo. Ellos tienen más de 50 años de casados, por si alguno quiere superar esta. Son un testimonio para nosotros por su edad, 90 años hoy, vigorosa, muy despierta, sincroniza mucho, y además de todo, ella sabe muy bien que Cristo es su Salvador, amén. Ahí donde usted está, estire su mano y oramos por ella. El año pasado lo hicimos, el año pasado que cumplió 89 años oramos para que Dios le bendijera ese año. Queremos orar para que ella esté en las manos del Señor, amén. Padre, presentamos delante de ti a Sarita, que esta semana cumplió 90 años de vida. Es una miembro de nuestra iglesia junto con su esposo, Señor. Oramos por ella, Señor. Pedimos que el Espíritu Santo le ayude en su caminar en esta tierra. Pedimos, Señor, que tu presencia le acompañe cada día que le resta sobre la faz de esta tierra. Esta es una mujer esforzada y valiente. Esta es una mujer, Señor, que en su corazón tiene la intención de adorarte y de servirte, Señor. Este accidente que le ocurrió esta semana, Señor, no la detiene a ella para glorificar tu nombre, Señor. Así que pedimos que tú le sanes su cuerpo, Señor. Ponga tu mano poderosa sobre el cuerpo de ella, sobre la vida de ella, Jesús de Nazaret. Muchas gracias, Señor, por tenerle como testimonio vivo, Señor, en medio de nosotros, Padre. Le bendecimos en esta hora y declaramos tu gran presencia, tu amor y tu misericordia sobre esta familia, Señor. Hasta aquí tu mano poderosa le ha sustentado. Pedimos que le siga sustentando el resto de días que tiene sobre la tierra. Amén y amén. Dios te bendiga, bueno, Dios te bendiga. Ya puede pasar la guitarra. Muy bien. Regáleme esta luz, por favor, Daniela. Gracias. Hace 8 días tuvimos nuestra palabra para las personas que habíamos invitado a nuestra iglesia y fue un momento maravilloso. Aquí hubo presencia del Señor en este lugar. Muchas personas entregaron su vida a Cristo. Esta mañana les invitamos a un grupo para que estuviese, para atenderles de manera más personal a un grupo de esas personas, y estuvimos con el pastor Néstor allí atendiéndoles a ellos. Reciban saludos del pastor Alberto, no se encuentra en el templo esta mañana. Reciba un saludo fraternal usted de parte de él en esta mañana, nuestro pastor general. Y queremos bendecir cada día el nombre del Señor a través de lo que hacemos. Voy a pedirle a los niños, por favor, que vayan a su lugar de clase. Despacio, niños, muy despacio, por favor. Estamos pidiendo a los padres que van a dejar sus hijos que regresen lo más pronto posible, por favor. Hay bastante población infantil y damos la gloria al Señor por ello. Y a usted felicitaciones por traer a sus hijos a la casa del Señor, amén. No dejarlos viendo televisión, ni jugando con los vecinos, ni nada de eso, sino que es su deber traerles a la casa del Señor, para que sean instruidos en la palabra de Dios. Hemos finalizado nuestra serie del mes de marzo, que tuvo 3 sermones acerca de sirviendo como el maestro. Ya es su responsabilidad si no inicia su vida de servicio, porque le hemos predicado la palabra acerca de ello y le hemos dado las directrices acerca de ello. De hoy en 8 días vamos a iniciar nuestra serie El Espíritu Santo y la salvación. Así que nos vamos a meter 2 meses
con la palabra del Señor acerca de la función del precioso Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. Amén. Acerca de Cristo Salvador, teología de la salvación. Amén. Hemos estado encerrados en la oficina por largas horas estudiando ese tema con los pastores y bueno, ya casi estamos preparados para iniciar de hoy en 8 días nuestra serie. Han sido horas extensas con Biblia en mano estudiando este tema para poder presentar a ustedes un alimento maravilloso sacado de la palabra del Señor. Amén. Así que ya nos estamos preparando con los pastores para poderles atender a ustedes en esta serie de 2 meses, 8 predicaciones tituladas El Espíritu Santo y la Salvación. Entonces ya estaremos hablando de eso. Hoy vamos a estar hablando de la Cena del Señor, de la Santa Convocación, porque hoy es día de la Cena del Señor. ¿Cuántos dan gracias al Señor por este día? Amén. Es día de celebración, día de la cena. Voy a invitarle a abrir su Biblia conmigo en Lucas capítulo 22. Lucas capítulo 22. Evangelio según San Lucas, capítulo 22, yo voy a estar leyendo en esta mañana en la Reina Valera del 60. Usted puede leer en la Nueva Traducción Viviente, esta mañana yo voy a estar leyendo. Lucas, capítulo 22, versículos 7 al 22. ¿Están conmigo? Los de los costados no los escuché, ¿están conmigo? Bueno, muy bien. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Estamos aquí para estudiar la Biblia, amén. Entonces, observemos lo que dice la palabra del Señor. Llegó el día de los panes sin levadura. Tenga en mente este evento. ¿Los panes sin qué? Sin levadura. En el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Santo Jesús. Y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo: y prepáranos la Pascua para que la comamos. Ellos le dijeron: ¿dónde quieres que la preparemos? Él les dijo: he aquí, al entrar en la ciudad os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle hasta la casa donde entrare y decid al padre de familia de esa casa: el maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Eso lo dice ¿quién? El maestro. Versículo 12. Entonces Él os mostrará un gran aposento alto, ya dispuesto, preparad allí. Fueron, pues, y hallaron como les había dicho, y prepararon la Pascua. Cuando era la hora, se sentó a la mesa Él y los apóstoles, y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Porque os digo que no la comeréis hasta que se cumpla en el reino de Dios. Aún no se ha cumplido. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberéis más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dijo diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria ¿de qué? De mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros es derramada. Muy bien. Hay 2 sacramentos instituidos por nuestro Señor Jesucristo. El primer sacramento es el bautismo. Es lo primero que Jesús instituye, es el bautismo. Entonces, es deber de todo cristiano bautizarse. Es deber de toda persona que conoce la palabra del Señor bajar a las aguas bautismales como testimonio de su vida nueva en Cristo Jesús,
como testimonio público que ha abrazado esta fe de que Cristo es su Salvador. Así que es un mandato de que todas las personas que conocen a Cristo Jesús, que se acercan a Cristo Jesús, se bauticen, cumplan con este mandamiento. El siguiente mandamiento que encontramos en el Nuevo Testamento para la iglesia es la cena del Señor. ¿Es qué? La cena del Señor. Esta cena del Señor inició un día porque Cristo la instituyó, pero Cristo la instituyó con base en lo que era la Pascua judía. Diga conmigo, la Pascua judía. La Pascua judía, en la Pascua judía se celebraba la liberación del pueblo de Egipto. Para el pueblo judío era la liberación del pueblo de Egipto, era para el pueblo judío lo que ellos llamaban la Pascua. Pero ¿quién instituyó? Dios mismo la instituyó. Vamos a ver esto. Éxodo capítulo 12. Toca ir a Éxodo capítulo 12. Éxodo capítulo 12. Dice la palabra del Señor en Éxodo capítulo 12. Habló Jehová a Moisés y Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: este mes os será principio de los meses para vosotros, será así el primero de los meses del año. Lo que encontramos aquí es que Dios instituye en primer lugar el calendario para los judíos. El tiempo para los judíos empezó a partir de esta orden de Dios. Habla a toda la congregación de Israel diciendo: en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según la familia de los padres, un cordero por familia. Versículo 4. Mas si la familia fuere tan pequeña que no bastase para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno, según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre. Haréis la cuenta sobre el cordero. Versículo 5. El animal será sin defecto, macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas, de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de la casa en que lo han de comer. Versículo 8. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierba amarga lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, un asado al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas, todo era asado al fuego. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego, y lo comeréis así. Ceñid vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordado en vuestras manos, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Versículo 12. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de hombres como de bestias, y los ejecutaré y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Firma yo Jehová. Versículo 13. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estaréis, y verá la sangre, y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Escuchen esto. Y ese día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones, por estatuto perfecto lo celebraréis. Esta es la institución entonces de la Pascua del Señor. ¿Por qué se instituye para los judíos la Pascua del Señor? Aquella noche, para los que no saben, los judíos habían estado esclavizados en la tierra de Egipto por 430 años aproximadamente.
Bueno, 430 años es lo que dice la Escritura. Estos judíos habían clamado a Dios y su voz había sido escuchada, su lamento había sido escuchado por Dios. Y Dios les había levantado un libertador llamado ¿cómo? Moisés. Y Dios empezó a hacer señales, prodigios y maravillas en medio de los faraones, porque iba a poner fin a la esclavitud de los judíos. Antes de poner fin a la esclavitud de los judíos, Dios quería hacer unas transiciones en la mente de los judíos. Dios quería que los judíos tuviesen en mente un antes y un después. Antes de la esclavitud, ¿cómo era su vida? Después de la esclavitud, ¿cómo iba a ser su vida? En la esclavitud no tenían nada, nada les pertenecía, no tenían propiedades, no tenían libertad, sus hijos no les pertenecían, no les pagaban por trabajar, no les daban bienestar. Y Dios les estaba llamando a salir de la esclavitud y a entrar en una tierra prometida, según la promesa, tierra que fluía ¿qué? Leche y miel. Dios les estaba llamando a hacer esto, pero quería que este momento quedara en la mente de los judíos. No solamente en la mente de los judíos de ese momento, sino por las futuras ¿qué? Generaciones. Así que esta celebración de la Pascua la ordena directamente Dios. Dios entonces aquella noche hace una transición al pueblo hebreo de esclavos a libres. El evento que dio inicio a este horizonte para ellos fue la Pascua, la celebración de la Pascua, que ahí encontramos cómo debían de comerla. La Pascua era entonces de ahí en adelante una celebración anual en la cual ellos debían cumplir con los requisitos instituidos para celebrarla. ¿Cuáles eran los requisitos? Cordero, un macho. Número 2, que se comiera la carne asada. Número 3, que no se guardara carne para el otro día. Número 4, que no comieran carne sudada. Alguno pudo haber dicho, es que a mí me gustan los huesitos sudados así, y entonces yo prefiero hacerme un sudadito con los huesitos del cordero. El espinazo me encanta más sudado que asado. Yo mejor voy a hacer como quiero. No, Dios había instituido para el pueblo una sola forma de hacer las cosas. Así que esta era una orden eterna, por lo cual en ningún momento de la historia podía ser una orden antigua, una orden descontextualizada, una orden anticuada. No, las generaciones venideras no podían decir, es que no nos gusta celebrar así la Pascua. Es que estamos cansados de comer esa carne asada con hierbas amargas y ese pan sin levadura. Es que estamos cansados de hacer que la cena sea en la noche. Es que estamos cansados de hacer esto. No, ellos tenían una orden de generación en generación, y así como Dios lo había dicho, así tenían que hacerlo, porque cuando se acercaban a aquella Pascua, lo que iban a recordar era la vida dura que habían vivido en Egipto y la vida chévere que estaban viviendo ahora bajo el amparo del Dios Todopoderoso. Era un momento de recordar y de dar gracias a Dios por la liberación y por el rescate, por la redención de la esclavitud. Era un momento. Los judíos no debían ver esta celebración como algo aburridor, como algo descontextualizado, como una tradición solamente, sino que en el momento de la Pascua debían acercarse y darle gracias a Dios, porque antes eran un pueblo esclavo, ahora son un pueblo libre en la tierra que fluye leche y miel. Aquel día
cuando Jesús estaba sobre la tierra, en su año número 33 de la vida de Cristo, llegó el primer mes y llegó el día que aquí dice. Y ese día Jesús se iba a acercar esa noche a esta santa celebración ordenada por Dios para los judíos. Y esa era una noche diferente. Jesús estaba esperando que llegara esta noche. Jesús había celebrado la Pascua primero con sus padres, porque acuérdese que los llevaban a Jerusalén a celebrar la Pascua, bueno, y otras fiestas. Había celebrado la Pascua con sus padres primeramente. Y después de adulto, él mismo celebraba la Pascua, porque sus padres ya habían hecho esta celebración cuando él estaba en casa. Era año tras año que se hacía esta celebración. Pero aquel día para Jesús era una ocasión diferente. Aquel día para Jesús era un tiempo diferente. Aquel día, en aquel momento, Jesús iba a hacer transición en la mente de sus apóstoles. Jesús iba a cambiar las coordenadas de la celebración. Jesús iba a cambiar el horizonte de la celebración. Jesús iba a cambiar la dirección, el enfoque de la celebración. Jesús le iba a decir a sus apóstoles: de ahora en adelante, cuando ustedes celebren, realicen esta celebración, no van a ver ya a Egipto, no se van a ir detrás de los milenios dándole gracias a Dios por la liberación de Egipto. De ahora en adelante, ustedes van a pararse o a sentarse delante de esta mesa para recordarme a mí. ¿Por qué Jesús les dice para recordarme a mí? ¿Qué debían recordar ellos cuando se acercaban a la Pascua? La libertad, la salida de Egipto. Aquella noche estaban ellos comiendo su cordero, su pan sin levadura, su cordero con hierbas amargas. Estaban ahí cuando dan la orden por todas las casas: ustedes deben salir y abandonar Egipto y deben marchar hacia la tierra prometida. En aquel instante llegó la redención para el pueblo hebreo. Después de que comieron este alimento, fue el último alimento que comieron en la tierra de Egipto. Y salieron de aquel lugar para nunca más volver a la esclavitud egipcia. Para nunca más regresar a la esclavitud egipcia. Y lo recordaban cada año cuando se acercaban a la mesa de la Pascua. Y aquel día Jesús también se acercó con sus discípulos a realizar la misma ceremonia que año tras año los judíos habían celebrado. Y Jesús le dice a sus discípulos: esta noche corresponde a nuestra Pascua. Vayan y preparen el lugar para que comamos la Pascua. Y cuando estaban comiendo la Pascua, Jesús no les dice: de ahora en adelante ustedes van a hacer esta celebración, pero no para recordar a Egipto, lo van a hacer en memoria de mí. ¿Por qué lo iban a hacer de en adelante? En memoria de Jesús. Porque Cristo iba a ser sacrificado. Esa noche empezaba el Via Crucis de Cristo Jesús. Esa noche empezaba el sacrificio de Cristo. Esa noche empezaba el sufrimiento de Cristo. Y aquel cordero que se llamaba Jesús, esa noche iba a ser inmolado por la redención de la humanidad. Iba a ser inmolado por la redención de cada uno de nosotros. Y en ese instante Jesús le cambia las coordenadas a esta celebración pascual. En ese instante Jesús le cambia la dirección a esta celebración y les dice: ustedes de ahora en adelante van a hacer esta celebración, pero no se van a acordar de Egipto, ni de Moisés, ni de la división del Mar Rojo, ni del maná en el desierto, ni de los codornices en el desierto. Se van a acordar
de mí, que voy a dar la vida por cada uno de ustedes, y mi sangre será derramada en la cruz del Calvario por vuestros pecados. Eso es lo que dice Cristo. Eso fue lo que leímos. Entonces Jesús le estaba diciendo: yo soy el Cordero que derrama ahora su sangre para efecto de la liberación y la paga del pecado. Para el cristiano, entonces, la redención está en Cristo, y la celebración de la cena del Señor es un momento maravilloso donde recordamos que Cristo fue el Cordero inmolado que dio su vida por nosotros en la cruz del Calvario. Y si Él no hubiese dado su vida, cada uno de nosotros nos hubiese correspondido morir en la cruz por nuestros propios pecados, por nuestra maldad. Esa noche iba a ser traicionado, dice el versículo 23 y 24 de Lucas, capítulo 22, el versículo 22. Esa noche Judas había de traicionar al Cordero. Muy bien, teniendo claro que la cena del Señor es una ordenanza sagrada para el cristiano, analicemos qué pasaba en la iglesia de Corintios con respecto a la cena del Señor y qué les recuerda de manera exhortativa Pablo para que abandonen. Primera de Corintios, capítulo 11. Primera carta de Corintios, capítulo 11. Busque por favor en su Biblia para que pueda señalar esto ahí en la escritura. Versículo 17. Abusos de la cena del Señor. Ahora quiero recordarles lo siguiente. Quiero hablar un poquito de Corintios. Corintios en este entonces era una ciudad muy secular, una ciudad muy famosa. Allí se hacían los mercados internacionales del momento, allí en Corintios. En Corintios estaban los grandes administradores de empresas. En Corintios estaban los grandes estudiantes de comercio internacional, porque allí era donde se movía, allí era donde estaba la movida del momento, allí era donde estaba el dinero del momento, allí era donde estaba la cultura del momento, allí era donde estaba la tendencia del momento. Así que si usted quería darse un paseo a un lugar maravilloso del mundo, pues usted visitaba ¿qué? Corintios. No visitaba Nueva York, ni Dubái, ni nada de eso. ¿Era qué? Corintios. Porque allí estaban los palacios más bonitos que había construido Alejandro Magno. Y bueno, la cultura era riquísima. Y habían grandes ricos, los grandes ricos del mundo, los que hoy viven en Manhattan, no, en ese tiempo vivían allí en Corintios. Entonces allí estaban los duros del dinero. Y en medio de esa sociedad estaba la iglesia que fue una de las iglesias que más le dio dolor de cabeza al apóstol Pablo, ¿cierto? Porque Pablo su primera carta y su segunda carta la escriben para corregir una mano de cosas en la iglesia de Corintios. Y si usted lee las dos cartas, se da cuenta que Pablo tuvo que corregir desórdenes morales, más bien inmorales, tuvo que corregir una cantidad de cosas. Hasta del mismo apóstol Pablo, la iglesia de Corintios terminó hablando y preguntándose si Pablo era un apóstol de verdad. Imagínense eso. Entonces Pablo les manda a decir: a mí no me interesa la aprobación de ustedes, yo sé a quién le estoy sirviendo. En otra palabra, dejen de ser tan tontos, que yo sé a quién le estoy sirviendo. Porque los de Corintios se sentían con la capacidad intelectual de estar criticando y de estar juzgando. Se sentían con esa incapacidad. Pero en esta ocasión el apóstol escribe para corregir la manera como se estaban acercando a la cena del Señor. Mire lo que dice, versículo 17. Pero al anunciaros esto que sigue, no los alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo que, lo peor, imagínense.
Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo. Porque es preciso que entre vosotros haya disensiones para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Bueno, ya vamos a explicar un poquito esto. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor. Porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena. Y uno tiene hambre y otros se embriagan, imagínense eso. Pues ¿qué? ¿No tenéis casas en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré en esto? En esto no os alabo. En primer lugar, entonces, había en la iglesia de Corintios un desorden en el momento de celebrar la cena del Señor. ¿Había un qué? Un desorden. Los corintios realizaban entonces una celebración vergonzosa. Se adelantaban a tomar su propia cena. Algunos, el diseño de la cena de aquel entonces era el siguiente. Cada uno en el día de la celebración de la cena llevaba algo para compartir. ¿Llevaba algo para qué? Para compartir. Porque ellos hacían algo que se llamaba un ágape. ¿Un qué? Un ágape. ¿Qué quiere decir ágape? Celebración de amor. ¿Celebración de qué? De amor. Entonces ellos organizaban una fiesta ágape para compartir los unos con los otros, para resaltar así el cuerpo de Cristo, la unidad de la iglesia. Cristo murió por todos. Amén. Como Cristo murió por todos, entonces todos nos organizamos y celebramos y recordamos este momento maravilloso. Pero en Corintios dejó de funcionar de esta manera. En la iglesia, como habían unos bien ricos y otros no tan ricos, entonces los ricos no querían esperar a los que no eran tan ricos, porque sabía que los que no eran tan ricos no traían comida rica. ¿O comida qué? Deliciosa. No había de parte de ellos un manjar, no había algo que les llamara la atención. Entonces, ¿qué hacían ellos? Los ricos llegaban temprano y antes que llegaran los que no tenían mucho dinero, se comían entre ellos lo que habían traído. Porque sabían que había una población que no iba a traer ¿qué? Mucho. Que no iba a traer mucha comida, que había una población que iba a salir con huevo frito y con plátano. A mí me fascina. Pero había unos ricos que decían, no, a mí no me gusta eso, yo mejor prefiero llevar pavo relleno, prefiero llevar jamón de cerdo, prefiero llevar esto y llevar lo otro. Y esto, hermanos, causó división en la iglesia. ¿Causó qué? División. Y Pablo dice, es que oigo que ustedes tienen división. Claro, ¿cómo no se iba a formar división en esta iglesia si los unos que tenían dinero estaban menospreciando a los que no tenían? Y ese no es el evangelio de Jesucristo. Ese no es el evangelio de Jesucristo. Porque en el evangelio de Jesucristo no hay comunismo, en el evangelio de Jesucristo no hay socialismo, en el evangelio de Jesucristo no hay capitalismo, en el evangelio de Jesucristo no hay anarquismo, no hay humanismo. En el evangelio de Jesucristo hay amor, porque Dios es amor. Porque Dios es amor. Amén. Y esa es la base del evangelio de Jesucristo. Y entonces Pablo dice, bueno, voy a aprovechar estas divisiones. Donde dice, aprovecho las disensiones. ¿Para qué voy a aprovechar estas divisiones? Para saber quiénes son los verdaderamente fieles en la iglesia y quiénes son los que están aprobados por Dios. Eso es lo que el apóstol Pablo dice en el versículo 18. Era un desorden, esta celebración que Cristo había instituido, pero que se había tornado ahora en un desorden. Allí había menosprecio a la iglesia que estaba comprada
¿Con precio de qué? De sangre. Y todos somos redimidos con el precio de la sangre de Cristo Jesús. Hacía falta de amor hacia los pobres de la congregación, había falta de amor y existía una división, no había unidad, cosa a la cual no nos ha llamado Cristo Jesús. Ahora bien, ¿qué peligros hay al tomar la cena del Señor? O sea, de esta manera, porque habían muchos peligros. Ahora bien, la cena del Señor, ¿a quién implica? A Cristo Jesús, porque dice que en ese momento Cristo está aquí y nosotros recordamos su muerte y su resurrección. Amén. Ahora, el pastor le corresponde determinar quién toma la cena del Señor y quién no. Bíblicamente, ¿a quién le corresponde determinar esto? A cada uno. ¿A quién? A cada uno. Vamos a leer eso, porque es que hay peligros. Hay peligros de tomar la cena del Señor desordenadamente, como le estaba diciendo la iglesia de Corintios. Espero que la iglesia Vida no lo tomemos de esta manera, pero estoy hablando de la iglesia de Corintios. Dice, en primer lugar voy a leer del versículo 27 en adelante. De manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos durmieron. Si pues no os examináis, si pues no nos examinamos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Primero voy a tomar la frase del versículo 29 que dice, sin discernir el cuerpo del Señor Jesús. Es un peligro tomar la cena del Señor sin discernir el cuerpo del Señor Jesús. Ahora, ¿qué es discernir el cuerpo del Señor Jesús? ¿Qué es discernir el cuerpo del Señor Jesús? Esto es no tener un enfoque correcto en el momento de la celebración. No discernir el cuerpo del Señor es no tener presente la importancia en el momento de tomar la cena. En el momento que Jesús la instituyó, no revisar los parámetros, no hacer diferencia entre una celebración de la cena del Señor y una fiesta cualquiera. Algunos le dan más importancia a una fiesta de aniversario, de baby shower, de grados, le dan más importancia a cualquier fiesta, menos a la cena del Señor. Y delante del Señor, eso está mal, eso es pecado. ¿Eso es qué? Pecado. Pregunto, ¿le da más importancia usted al momento de la Santa Cena que a cualquier celebración? Acuérdese cómo estaba la iglesia de Corintios. ¿Le da más importancia a usted o usted de lo que dice, ay, se me olvidó, hoy era cena del Señor? Uy, hermano, ¿usted por qué no me recordó? ¿Cada cuánto es la cena del Señor? Levanten la mano los que saben que cada mes es cena del Señor. Muy bien, bajen la mano. Los que vienen preparados para tomar la cena del Señor, que dicen, uy, hoy hay cena del Señor. Sí, tenemos que hacerlo. Ahora, ¿cómo nos debemos presentar? Teniendo en cuenta el verdadero significado de estar ahí parados. ¿Qué es no discernir el cuerpo del Señor? Olvidar el día de la santa convocación, llegar tarde, pensar que es un rito o una tradición, no creer más bien que es un invento humano. La cena del Señor no es un invento humano. La cena del Señor no es una tradición de la iglesia. La cena del Señor no es un invento humano. La cena del Señor no se puede modernizar. La cena del Señor no se puede cambiar. Es un sacramento, es un mandamiento, es una santa convocación.
Y el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, debe discernir correctamente lo que es la cena del Señor. Si no, no nos paremos a tomar la cena del Señor, porque hay peligro de tomar la cena del Señor indignamente. Dice la palabra del Señor ahí mismo en la frase del versículo 29, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe ¿para qué? Para sí. Esto es no discernir el cuerpo, llegar a la celebración a comer el pan, símbolo del cuerpo lacerado de Cristo en la cruz del Calvario, llegar a la congregación a tomar la copa, símbolo de la sangre de Jesús derramada, sin un estilo de vida que honre a Jesús. Sin un estilo de vida que honre a Jesús. Sin un estilo de vida que sea coherente con la manera que nos establece la palabra. Llegar a la cena del Señor sin libertad en Cristo. Eso es lo que dice. Comer y beber indignamente es un peligro. ¿Por qué es un peligro? Porque el que come y bebe indignamente la cena del Señor, come juicio, come y bebe su propio juicio. Dice la palabra del Señor. Vaya conmigo a la palabra. La última frase del versículo 29 dice, juicio, come y bebe para sí. Y el versículo 30 menciona el juicio, por lo cual hay muchos que en la iglesia de Corintios, que era una iglesia mega, que era una iglesia famosa, que era una iglesia de grandes empresarios y de gran auge, habían muchos enfermos. Pero este tipo de enfermedad es una enfermedad diferente. Este tipo de enfermedad no es una enfermedad natural, hay enfermedades naturales. Pero este tipo de enfermedad era una enfermedad por causa de no participar dignamente y teniendo el enfoque correcto de lo que es la cena del Señor. ¿Qué más había en esta congregación por causa de tomar la cena del Señor indignamente? Habían debilitados en su parte física y en su parte espiritual. ¿Qué más había en la iglesia de Corintios por no tomar la cena del Señor dignamente? Muchos sabían que, ¿dice muerto? ¿Qué dice? Muchos que estaban ¿qué? Muertos. ¿Muertos espiritualmente, pastor? Físicamente. Y no dice, algunos están muertos, sino que dice, muchos están ¿qué? Muertos. Consecuencia de no tener en cuenta el verdadero significado de la celebración. La ordenanza, entonces, es a tener un momento memorial. Primero, cómo lo estaba haciendo los de Corintio. Segundo, los peligros de tomar la cena del Señor en desorden. Y tercero, la ordenanza entonces es a tener un momento memorial. Versículo 23 al 26 y dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. ¿Quién dice esto? Pablo. ¿De cuál Señor recibió? De Cristo Jesús. Ahora Pablo, el apóstol, no estuvo con Cristo en el momento de la cena del Señor. Él lo recibió de los apóstoles que estuvieron esa noche allí en la cena y se lo enseñaron al apóstol Pablo, y el apóstol Pablo lo da como una fuente de primera mano. Lo recibe del Señor. La noche que él fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo, tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es ¿qué? Partido. Toma esto en memoria de quién. Ya no era en memoria de Egipto, sino era en memoria de quién. De Cristo Jesús. De Cristo Jesús. Amén. Quiero recordarle y quiero decirle a toda la iglesia que lo de matar el cordero y poner la sangre en la puerta, eso era solo para el pueblo judío. No es para la iglesia. Así que algunos dicen, ay hermano, la solución a eso es que coloque sangre en la puerta para que no entren los espíritus. Eso es una herejía. ¿Eso es qué? Una herejía.
Si a mí o alguna palabra, alguna persona me sale, tengo una revelación de parte de Dios, matemos todos un becerro y coloquemos sangre en las puertas para que no entren los espíritus, yo lo acuso de falso, porque eso no es bíblicamente para los cristianos, eso era para los judíos y fue en aquella noche. De ahí en adelante ellos mataban el cordero y se comían la carnecita, mas no colocaban sangre en las puertas. ¿Me hago entender en esta hora? Era una ordenanza ¿para quién? Para judíos. ¿No para qué? Para cristianos. Entonces tengamos en cuenta esa diferencia. Sigo leyendo lo que dice la palabra del Señor. Y asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haz esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él ¿qué? Venga. Entonces, según esta lectura, ¿qué es la cena del Señor? Número 1, es recordar con honor y agradecimiento el sacrificio de Cristo Jesús. ¿Es recordar con qué? Honor y agradecimiento el sacrificio ¿de quién? De Cristo Jesús. Es darle gracias a Dios por la libertad, la liberación de mis pecados, por la liberación de la condenación, por la restauración de la vida nueva en Cristo Jesús. Es ver el futuro con esperanza. ¿Es ver el futuro con qué? Con esperanza. Así que cuando usted se acerca a la cena del Señor y toma su pan y usted no se acerca para perdón de pecados. Ojo con eso. La cena del Señor no es para perdón de pecados. Para perdón de pecados es el sacrificio de Cristo Jesús. ¿Es qué? El sacrificio de Cristo Jesús. Cuando usted tome la cena del Señor, ya tiene que estar libre de pecados. Porque ya la redención de Cristo ha pasado por nosotros. Tenemos que estar libre ¿de qué? De pecados. Así que usted no dice: ay no, yo en mi pecado voy a tomar la cena del Señor porque Dios tiene misericordia de mí. No, arrepiéntese, abandone su manera pecaminosa, arregle su vida con Dios y participe de la cena del Señor. ¿Me hago entender en esta mañana? ¿Por qué? Porque el estar parado quiere decir que estoy esperando a Cristo Jesús. Y en aquel día, dice el apóstol, los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que hayamos quedado en pie, seremos transformados e iremos y nos encontraremos con Cristo Jesús. Y tanto los muertos en Cristo, los que duermen, y nosotros participaremos con el Señor del juicio del trono, del tribunal de Cristo y de las bodas del Cordero. Amén. ¿Alguien quiere estar en ese momento con Cristo Jesús? Amén. ¿Cuándo recordamos esto? ¿Cuándo alimentamos nuestra fe? Cuando estamos parados delante de la cena. Ahora bien, ¿qué dice el apóstol Pablo? ¿Que algunos dejen de tomar la cena del Señor? No, él no dice eso. Dice: cada uno debe examinarse a sí mismo. Es decir, escudriñar su propia conciencia para ver cómo está delante de Dios. Y después de examinar su propia conciencia, arrepiéntase y después participe de la cena del Señor. El apóstol Pablo expone que tras examinarse puede participar si hay un verdadero arrepentimiento. Pero por favor, no se pare delante de la cena del Señor de cualquier manera. Número 1, si tiene un problema con algún hermano en la iglesia, arréglelo. ¿Qué dice la palabra del Señor? Si alguno trae su ofrenda y se acuerda que tiene un problema, un bonche con algún hermano, deje mejor su ofrenda a un lado y vaya y reconcíliese con su hermano. ¿Por qué? Es mejor que no ofrende, porque le será contado como juicio, no le será contado como ¿qué? Como bendición. Y ahí sí, ahora el Señor no le dice que no ofrende, dice: y después de arreglar su problema, venga y deje su ofrenda. Se refiere a diferentes tipos de ofrenda, no solamente al económico, sino a la manera que usted ofrece sacrificio delante del Señor con su cuerpo, que es su culto, con el cual usted le da culto al Señor. Recuerde que su cuerpo es templo ¿de qué? Del Espíritu Santo de Dios. ¿Me hago entender? Arregle
su manera de ver la cena del Señor. Ese día llegue temprano, por favor. Ese día solucione sus problemas. No solamente ese día, un cristiano debe andar solucionando lo que tiene que solucionar a tiempo y pronto. ¿Me hago entender? Ese día venga de la mejor manera, con la mejor disposición. Ese día usted se va a parar para celebrar que Cristo vive por los siglos de los siglos y que nos dio redención y que viene por su iglesia. Aleluya. Colóquese de pie, por favor. No estamos predicando de la cena del Señor, lo hacemos casi que una vez por semestre nada más. De hoy en 8 días empezamos con nuestra serie, pero hoy queríamos llamar su atención acerca de cómo está participando usted de la cena del Señor. A los que no están participando, llamarle la atención para que participen, porque también es pecado no participar. Es más, no es bíblico. Si un cristiano está bautizado y no participa, no es bibliocéntrico. Venir el día de la celebración y no participar de la cena del Señor no es bibliocéntrico, porque Dios le da todas las instrucciones de cómo participar de la cena del Señor. Así que agarre las instrucciones y colóquelas en práctica, y de esa manera pueda tener una buena participación de la cena del Señor. Amén. Voy a pedir a las personas que van a participar que tomen su lugar, por favor. Usted venga pensando, venga para discernir el cuerpo de Cristo, es lo que dice la palabra. Aleluya. Los que no van a participar pueden permanecer sentados un momento en quietud y reverencia. Si le es posible cerrar ahí sus ojos sentado, hágalo. Ore al Señor ahí donde usted está. Muy bien. Eso es. Un día usted también estará participando. Si usted está iniciando en la iglesia, un día estará participando de la cena del Señor. Entonces haga todo lo posible para arreglar sus cosas con el Señor. Bueno, aleluya. Ninguno de los que está parado está ahí parado sin saber lo que está haciendo. Eso es.